Hola a todos y bienvenidos a este primer video del año y primer video donde ya vamos a comenzar a ver código en P5 para poder aprender a después crear nuestras obras de arte generativo. Para comenzar el video de hoy vamos a entrar directamente a la página oficial de P5, que es p5js.org. Aquí nosotros vamos a encontrar un botón que nos lleva al editor de código online que nos permite trabajar con P5, o si vieron el video anterior también pueden trabajar con un editor de código, lo que les sea más cómodo. En este caso vamos a ver aquí el editor online. Y acá a la izquierda nos muestra el código inicial de P5. Si no tienen experiencia en programación, este es su primer acercamiento, creo que es importante hacer una aclaración sobre ciertos conceptos, primero para entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aquí programando, estamos escribiendo código, estamos codificando, generalmente se ocupan distintos términos para referirse a lo mismo. Y esto no es más que darle instrucciones a una máquina. Cuando nosotros trabajamos con un computador, trabajamos con un teléfono, se está ejecutando una serie de instrucciones. Y esas instrucciones nosotros les damos forma a través de código. Después, mediante ciertos procesos, estos códigos que nosotros escribimos se transforman en instrucciones ya que se transforman, se ejecutan a nivel electrónico. Pero nosotros trabajamos en un lenguaje de programación para reducir un poco la complejidad de interactuar directamente con los circuitos de la máquina que está ejecutando estas instrucciones. Entonces así nacen los lenguajes de programación. Y en este caso nosotros estamos trabajando con un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Y JavaScript es un lenguaje que funciona a través de nuestros navegadores, a través de Firefox, Chrome, Edge, cualquier navegador que estemos usando es capaz de ejecutar este lenguaje. Y P5 es una biblioteca para JavaScript. Entonces una biblioteca es un conjunto de código que ya viene escrito, que ya viene preparado, generalmente para ciertas tareas. En este caso, P5 es una biblioteca de programación creativa. Entonces ya tiene ciertas instrucciones que nos permiten trabajar sin preocuparnos de toda la complejidad que hay detrás. Por ejemplo, si queremos dibujar una línea, no tenemos que preocuparnos necesariamente de cada píxel que va a estar en la pantalla. Simplemente hay una función que nosotros le damos las coordenadas desde dónde hasta dónde y P5 se encarga de generar la línea. Gracias a esto nosotros podemos escribir todo nuestro código sin preocuparnos de tanto detalle en la implementación. Entonces, para comenzar a escribir nuestro código en P5 ya tenemos una cierta estructura, tenemos un código de base que nos muestra dos partes. Estas son las dos etapas en las que en teoría funciona un sketch en P5. Primero tenemos una etapa que se llama setup o configuración y luego tenemos una etapa que se llama draw, que es dibujar. La función setup nos permite ejecutar una serie de instrucciones al comienzo de nuestro código. En este caso se está ejecutando una línea que nos crea este lienzo. El lienzo es el espacio donde nosotros vamos a trabajar. Y este espacio está formado por una red de píxeles en los que vamos a nosotros hacer nuestro dibujo. Entonces esta instrucción recibe el tamaño de este lienzo y lo crea. Y después nosotros podemos trabajar sobre esto. Y luego en la función draw, esta función se repite o 30 veces por segundo, 60 veces por segundo. Generalmente esos son como los valores que se ocupan, pero nosotros podemos configurar también cuántas veces se va a repetir. Y todo lo que esté dentro se va a repetir. Entonces si nosotros estamos haciendo una animación, por ejemplo, dentro de la función draw vamos a ir haciendo que se actualice nuestro dibujo. Luego en la función draw tenemos una instrucción acá que se llama background y esta instrucción dibuja el color de fondo. Esta instrucción cubre todo el lienzo con el color que nosotros le indicamos. Cuando tenemos un solo número dentro de la instrucción background, significa que le estamos diciendo que pinte con una escala de grises, que es una escala de color que va desde negro, con el valor 0, hasta blanco, que es el valor 255. Hay una explicación en programación, no vamos a entrar ahí, pero generalmente se ocupan ese rango de valores, desde 0 a 255, que nos da un total de 256 valores. Entonces cuando nosotros le decimos 220, estamos diciendo que va a ser un tono gris cercano relativamente al blanco. Por ejemplo, si ponemos 255 no se va a ver el cambio porque vamos a dibujar un cuadrado blanco aquí. Pero eso es lo que estamos haciendo. Con esta instrucción dibujamos un color de fondo que cubre toda la imagen. Ahora, si nosotros queremos dibujar cosas sobre este lienzo, P5 nos pone a disposición una serie de funciones para dibujar distintas figuras, las que llamamos primitivas. Tenemos, por ejemplo, funciones para dibujar líneas, funciones para dibujar rectángulos, para dibujar elipses y también para dibujar figuras a medida donde nosotros vamos definiendo dónde están los vértices y después se generan figuras más complejas. El ejemplo básico es trazar una línea. Entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a dibujar una línea con la instrucción line. Y la instrucción line recibe 4 valores. Estos valores representan pares de coordenadas. Entonces primero, antes de empezar a hablar de dibujar cosas, entendamos un poco cómo funciona nuestro lienzo. Nuestro lienzo es una red de píxeles.
Y estos píxeles se representan cada uno por una posición en el ancho del lienzo y en el alto del lienzo. Y estos píxeles parten desde arriba a la izquierda en la posición 0,0 y van avanzando en el ancho desde 0 hasta, en este caso, 400. Y en el alto van desde 0 también hasta 400 en la parte de abajo. Por eso se puede confundir cuando nosotros pensamos como un plano cartesiano, porque generalmente pensamos en el cuadrante superior derecho, donde en el eje Y van subiendo hacia arriba los números y hacia la derecha. En este caso el ancho aumenta hacia la derecha y el alto aumenta hacia abajo. Entonces, si queremos, por ejemplo, un punto que empiece arriba a la izquierda, nosotros podríamos escribir un valor, por ejemplo, como 40,30, y un punto que esté abajo a la derecha sería algo como 300,370, por ejemplo. Al final, marcamos un punto y coma para indicar que termina esa instrucción, ejecutamos, y tenemos una línea que va desde arriba a la izquierda, el punto 40,30 en nuestro lienzo, y que llega hasta abajo a la derecha al punto 300,370. Bueno, si no queremos trabajar directamente con los números, P5 pone a disposición una serie de variables para que nosotros entendamos el lienzo o trabajemos directamente con posiciones de nuestro lienzo. En este caso hay una variable que nos da el ancho del lienzo y otra que nos da el alto. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que esta línea terminara en el final de nuestro lienzo, podríamos decirle que llegara hasta el ancho. Entonces vamos a ejecutar esto y la coordenada, el punto va a llegar hasta el ancho. Entonces esta variable, cuando nosotros ejecutamos el código, se reemplaza por cualquier valor que tenga el ancho de nuestro lienzo. Y si queremos, por ejemplo, que llegue hasta el alto, usamos la variable height. Entonces con eso nosotros le decimos que llegue hasta un punto que sus coordenadas sean el ancho y el alto del lienzo. Entonces eso es equivalente hasta el fondo. También nosotros podríamos decirle que llegara hasta el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo no mide ancho, no mide width, sino que mide 0. Entonces vamos a decirle que llegue hasta acá. Pero si nosotros queremos hacer algo más interactivo, también P5 pone a nuestra disposición una serie de variables que tienen que ver con cómo nosotros estamos interactuando. En este caso tenemos unas variables que se llaman mouse x, y esta variable en cualquier momento del código tiene el valor que tenga mi posición del cursor sobre el lienzo. Entonces si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que la línea se va a ir redibujando según la posición horizontal de mi cursor sobre el lienzo. Y si hacemos esto mismo con otra variable que se llama mouse y o mouse y, va a apuntar hacia donde yo tenga el cursor en este momento. Entonces vamos a también hablar un poco de color. Ahora vamos a cambiar el fondo de este lienzo para darle un poco otro aspecto. Cuando nosotros trabajamos con un único valor en las funciones que trabajan con color, trabajamos con escala de grises, que es este valor entre blanco y negro, pero si le agregamos más colores podemos trabajar con otros sistemas de color. Y uno de los sistemas más comunes en luces, en iluminación, es el sistema RGB. Y este sistema representa el color en tres valores: red, green, blue, o rojo, verde y azul. Entonces, si le pasamos tres valores, P5 por defecto va a decir, ah, ya me están indicando un color en RGB. Entonces yo le agrego un 0 y lo va a tomar como que fuera un rojo, por ejemplo. Red, green, blue, claro. Y va a dibujar un fondo rojo acá. Entonces la línea que nosotros estamos dibujando está funcionando sobre un fondo rojo. ¿Qué es lo que está pasando acá? La función draw se está repitiendo varias veces en un segundo, y en cada una de esas repeticiones pinta el fondo rojo y dibuja después la línea a la posición correspondiente. ¿Qué pasa ahora si yo elimino esta instrucción? Vamos a hacer lo que se llama comentar una línea, y cuando nosotros ponemos estos dobles slash al comienzo de la línea, el código va a ignorar esa instrucción. Entonces, por ejemplo, esto nos sirve para también dejar información, comentario. Por ejemplo, si yo quiero decir qué es lo que hace esa instrucción, puedo escribir ahí un texto y va a ser ignorado, porque si nosotros escribimos un texto así, nos va a arrojar un error. Entonces ahí el código abajo me muestra un error, que eso es una instrucción inválida. Entonces podemos comentar esta instrucción y el código la va a ignorar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a dibujar la línea, pero no se va a estar dibujando el fondo rojo. Entonces miremos lo que pasa. Ahora esta línea se está constantemente dibujando varias veces por segundo. No sé, pongamos que sean 60 veces por segundo.
Y entonces mientras yo mueva el mouse se va a dibujar esta línea y van a quedar las otras líneas anteriores que se dibujaron. Porque no estamos borrando el fondo para dibujar esta línea de nuevo. Entonces eso nos empieza a mostrar un poco cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos al hacer composiciones con P5. Si nosotros no quisiéramos hacer algo animado, podríamos incluso no hacer nada en la función draw. Podríamos escribir esta línea acá. Y al ejecutarse solamente la dibujaría una vez y ya no habría animación. Entonces ahí tenemos la decisión. Por ejemplo, yo generalmente hago pocos dibujos que son animados. Yo generalmente hago un dibujo complejo pero estático. Y por eso generalmente trabajo en la función setup. Entonces nosotros ya tenemos esta instrucción que nos dibuja líneas, interactuamos un poco con el plano donde estamos dibujando, ocupamos variables también que hacen que esto sea más interactivo. Y hablamos un poco de color, vimos cómo se podía dibujar un fondo rojo con esta instrucción acá. Y vamos a combinar esas cosas, vamos a hacer una pequeña composición interactiva que trace varias líneas hacia donde tenemos el cursor puesto. Entonces vamos a ejecutar la función line. Vamos a hacer que primero hay una línea desde arriba a la izquierda y eso van a ser las coordenadas 0,0. Y esas líneas van a apuntar a mouse X y mouse Y. Entonces tenemos una línea arriba que apunta hacia nuestra posición del mouse. Y vamos a repetir eso para entender las distintas posiciones del lienzo. Vamos a hacer ahora que parta desde arriba a la derecha. Vamos a hacer que parta desde ancho, 0. Entonces va a ser equivalente a 400,0. La ventaja de trabajar con variables es que no tenemos que repetir el mismo número en todos lados. Después nosotros podemos crear nuestras propias variables, eso lo vamos a ver en otro video. Pero ahora vamos a usar esta variable que nos ayuda a trabajar con el fondo, o sea, con el valor del ancho, cualquiera que sea. Entonces ya estamos tirando una línea desde arriba hacia la derecha al punto de nuestro cursor. Para apreciar un poco la diferencia entre ancho y alto, vamos a cambiar el ancho del lienzo. Vamos a hacer que mida 600 píxeles. Vamos a recrear la imagen. Y claro, ahí se nota mucho más la diferencia. Estamos hablando de 600 píxeles de ancho y de 400 de alto. Vamos a trazar otra línea desde abajo a la izquierda. Entonces abajo a la izquierda va a partir desde 0 en el eje X y va a llegar hasta alto, que es height. Entonces vamos a trazar una línea desde abajo a la izquierda hacia nuestro cursor. Y vamos a trazar una última línea desde abajo a la derecha. Entonces vamos a trazar una línea desde width. Vamos a ponernos lo más a la derecha posible y con height nos ponemos lo más abajo posible. Y apuntamos de nuevo hacia la posición de nuestro cursor. Entonces ya tenemos una composición que ya es un poco más interesante. Podríamos jugar con los colores también. Este fondo rojo podríamos hacer que fuera otro color. Por ejemplo, démosle un poco de verde. Entonces ahí tenemos la mezcla entre rojo y verde. Por ejemplo, podríamos aumentarle el tono de azul también. Entonces pongamos 200 de azul. Entonces tenemos un tono rosado también. Podríamos después eliminar este color. Ahí uno empieza a jugar con los valores. Después hay otros sistemas de trabajar con color. Vamos a dedicar un video a eso. Pero en este caso el fondo nos permite definir con qué color nosotros estamos dibujando. Ahora para hacer un poco más interesante esta composición, vamos a hacer un pequeño cambio. Y el fondo original lo vamos a definir, vamos a trabajar de nuevo con este fondo rojo, lo vamos a definir en setup. Vamos a dibujar una única vez el fondo rojo. Entonces después la función draw solamente va a dibujar líneas, no va a volver a pintar el fondo rojo. Entonces las líneas van a ser persistentes. Vamos a hacer este experimento. Y claro, tenemos ahora un dibujo que es mucho más interesante, más interactivo y nos permite ir creando esta forma de composición según cómo nosotros vayamos moviendo el cursor. Pero cuando ya tenemos mucho rato el cursor, el color negro va quedando. Entonces vamos a ocupar la función background de nuevo, pero la vamos a ocupar con un último parámetro. Cuando nosotros agregamos 4 parámetros de color, el último parámetro dice la opacidad de este color. Entonces si nosotros le decimos 15, va a decir que es un color, creo que está en porcentaje, no estoy seguro de este valor en este momento, pero creo que va a decir como que, asumamos que en porcentaje, va a decir que es un 15% de opacidad. Entonces cada vez se va a ir dibujando el mismo color rojo, pero muy transparente. Y ese se va a ir dibujando encima de las líneas. Y cuando nosotros hacemos esto se produce este efecto.
Entonces nosotros dibujamos las 4 líneas y después pintamos un color rojo muy tenue. Y eso lo repetimos muchas veces por segundo y se genera este efecto. Esta es una de las tantas cosas que uno puede hacer con P5. Nosotros, por ejemplo, podemos dibujar otro tipo de figuras como con primitivas. Por ejemplo, vamos a hacer una elipse. Y la elipse la vamos a definir en el centro del cursor con las coordenadas mouse y. Los dos primeros parámetros de la función elipse son las coordenadas de donde vamos a dibujar, así que la vamos a dibujar justo en nuestro cursor. Y la última tiene que ver con el radio, entonces vamos a dibujar una elipse de 10 píxeles de radio. Y ahí tenemos una elipse que se está dibujando justo en la posición donde está nuestro cursor. Y también podemos definir los colores. Cuando nosotros trabajamos en P5, trabajamos como de una forma donde configuramos lo que viene después. Entonces, si queremos configurar el color con el que pintamos algo, lo configuramos arriba y todo lo que dibujemos después de esa instrucción se va a pintar con ese color. En este caso, dibujemos una elipse con un color verde, por ejemplo. Entonces vamos a definir 0, 0, porque no queremos ni el color, los colores que no vamos a ocupar los dejamos en 0, que en este caso son el rojo y el azul, que son los últimos, y vamos a ocupar solamente el verde. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, 128, que es la mitad de 256. Entonces tenemos ahora una elipse verde. Y después, si dibujamos algo después de esta línea, también va a ser verde. Entonces, por ejemplo, podríamos repetir la función fill y cambiamos el color con el que se está dibujando. Si queremos cambiar el color de las líneas, ocupamos otra función que se llama stroke. Y stroke nos permite, por ejemplo, en este caso, dibujar las líneas de otro color. Podríamos dibujarlas como un tono azul. Acá. Entonces ahí podemos jugar con estos cambios de color. Y la elipse que estamos dibujando también tiene los bordes azul. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir otro color, stroke, y podríamos decir 0. Entonces así el fondo, el borde de la elipse que estamos dibujando va a quedar en 0. Y así, hay muchas funciones que nos permiten dibujar primitivas en P5, que nos permiten hacer este tipo de composiciones. Pueden ser interactivas o no. Por ejemplo, si yo pusiera todas estas líneas acá en la función setup, se dibujarían solo una vez y no se repetirían. Entonces ahí está nuestra decisión. Si queremos dibujar algo estático, lo hacemos en setup. Si queremos dibujar algo animado, lo dibujamos en draw. Esto es solamente el comienzo y quiero que sirva como una forma de pequeña introducción al código que vamos a escribir en los próximos videos, y que sirva principalmente para hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo aquí con estas instrucciones. Estamos escribiendo instrucciones que hacen cosas en este lienzo. Entonces nosotros vamos a escribir instrucciones, vamos a usar variables, vamos a trabajar con colores, vamos a trabajar con distintos tipos de color, en este caso, por ejemplo, el color de relleno, el color de trazo. Y con todas estas herramientas, más un montón de técnicas de programación que vamos a ir viendo en los próximos videos, vamos a poder crear nuestras obras de arte, nuestras visualizaciones interactivas, lo que sea que queramos crear con P5. Así que con eso vamos a finalizar el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren practicar con estos códigos, pueden copiar las instrucciones, pueden entrar aquí al editor online y hacer sus propios experimentos. Y nos veríamos en una siguiente ocasión, donde ya vamos a empezar a hablar de variables, de estructuras de código, vamos a empezar a hablar de teoría del color, vamos a hablar de muchas cosas más. Así que si les gusta este video, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse y sigamos en contacto. También pueden entrar al Discord, donde me pueden preguntar cosas y podemos empezar ya a hablar de arte generativo, de P5 y de todo esto. Así que nos vemos en otro video.